Hola, aquí estamos de nuevo en el canal de Hernán. Hoy vamos a hablar de un libro muy viejo porque fue publicado hace 2062 años y el tema también es muy viejo. Vamos a hablar del libro de Senectute, que en español ha sido publicado con el título Sobre la vejez. Su autor es Marco Tulio Cicerón. La edición que tengo en mi mano es una edición de Alianza publicada en 2016, pero pues hay disponibles muchas ediciones y en particular pues hay algunas versiones que se consiguen en internet. Hola, un cordial saludo. Marco Tulio Cicerón fue un jurista, político, filósofo, orador y escritor romano muy connotado. Nació en el año 106 a.C. y murió asesinado en el año 43 a.C. Entre los cargos importantes que desempeñó fue cónsul de la República Romana. La vejez como tema de estudio es relativamente reciente y lo es porque la vejez como problema social data de hace poco tiempo. Recordemos que antes del siglo XIX la tasa de mortalidad era muy alta y la esperanza de vida era muy baja. Eso hacía que en general la población no llegara a edades avanzadas. Sin embargo, como el historiador francés Georges Minois lo señala, pues los ancianos han tenido un papel importante en la historia y incluso ha habido culturas en las que hay más de los que nosotros podríamos pensar. Sin embargo, a través de la documentación histórica de esas épocas no han quedado muchos rastros y por eso dice él que es difícil encontrarlos en los documentos. En ese contexto, pues resulta muy particular, muy destacado que en el año 44 a.C. Cicerón hubiera publicado un ensayo sobre la vejez. Con esto nos deja un testimonio que puede ser la primera publicación o el primer análisis que se hace en la historia de la humanidad sobre la vejez y además nos deja la visión particular de una cultura que fue muy importante en la historia, que fue en la época de Roma. ¿Cómo desarrolla Cicerón su ensayo? Sigue la metodología planteada por los diálogos de Platón. Y para el efecto, aquí crea tres personajes que son Catón el Viejo, Escipión y Lelio. Sin embargo, la forma en que se desarrolla realmente no es un diálogo al estilo platónico porque Catón termina monopolizando el uso de la palabra. Esto da lugar a que la prologuista de esta edición del libro señale o califique esta metodología como un diálogo monológico. En la estructura del ensayo, Cicerón parte de un preámbulo en el cual hace algunas reflexiones sobre la vejez y algunas de ellas me parece a mí que son pertinentes para la vida actual. Para empezar, hay una parte que podríamos denominar la paradoja de la vejez y es que la vejez o la edad es algo que todos quisiéramos tener unas vidas más largas, pero lo que no quisiéramos tener es los problemas que pueden ir aparejados con la vejez. Entonces es una contradicción de la forma de ser del ser humano. Dice Cicerón que la vejez hay que entenderla como un proceso natural y en esa dimensión pues hay que aceptarla. Luego plantea cuatro razones por las cuales se dice que la vejez es miserable. La primera es que impide la actividad, la segunda que debilita el cuerpo, la tercera que priva de casi todos los placeres y la cuarta que es cercana a la muerte. El resto de la obra, pues Cicerón se concentra en esgrimir argumentos para rebatir cada una de esas razones. Yo voy a señalar algunas que son importantes, de nuevo, porque pueden resultar aportes para entender los debates que tenemos actualmente en torno al envejecimiento poblacional. Por ejemplo, señala Cicerón
que no todos los trabajos implican fuerza, no todos los trabajos implican que si el ser humano se debilita no pueda seguirlo realizando. Por ejemplo, el trabajo intelectual es una labor que se puede seguir haciendo. Y en este contexto, pues las personas pueden seguir ejerciendo actividades en la política, o las personas de mayor edad pueden también seguir actuando como consejeros, que han sido una tradición en muchas sociedades. De hecho, resalta Cicerón, el Senado, el Sumo Consejo, deriva su nombre etimológicamente de la palabra senex, y senex significa anciano. Por lo tanto, Senado significa el Consejo de Ancianos. Y señala también que depende un poco de las actitudes de las personas frente a la actividad. Dice en una parte del texto: permanecen las capacidades en los ancianos si permanecen el interés y la ocupación, y esto no solo en hombres ilustres y que han tenido cargos públicos, sino también en los de vida sencilla y sosegada. Frente a la cuarta razón, Cicerón plantea que respecto a la muerte hay dos opciones. Una, que el espíritu se extingue por completo con la muerte, o dos, que la muerte da paso a la existencia eterna del espíritu, a la inmortalidad, y no existe una tercera opción. En este caso, si la muerte fuera la primera opción, pues la muerte no tendría importancia, porque desaparece totalmente el espíritu. Si fuera la segunda, pues la muerte sería deseable. Pero adicionalmente, señala Cicerón, se debe tener en cuenta que no solo los ancianos se mueren. Dice en el texto: ¿quién es tan tonto, por joven que sea, que tenga por seguro que va a seguir vivo la tarde siguiente? Digo más, la juventud tiene muchas más ocasiones de muerte que nuestra edad. Los jóvenes caen enfermos más fácilmente, enferman más gravemente y se curan con más dificultad, así que pocos llegan a la vejez. Podemos ahora preguntarnos cómo contrasta el texto de Cicerón con la realidad de la Roma antigua. Salta a la vista que, teniendo la composición social, el texto resulta un poco idealista. En esta época, la sociedad tenía dos grandes grupos. Uno eran los esclavos y los otros eran las personas libres. El trabajo en general se consideraba indigno del ser humano y por lo tanto se le dejaba a los esclavos. En cambio, las personas libres tenían el privilegio de cultivar el espíritu. Eran las personas que podían desarrollarse intelectualmente, dedicarse a la literatura, al arte, a la política o a la filosofía. Sin embargo, como señala Georges Minois, para los esclavos la vejez llegaba en el momento en que no tenían las fuerzas para poder seguir realizando las labores que les eran asignadas, y tenían como alternativas o la libertad o simplemente que fueran abandonados por sus amos. En ambos casos, pues esa libertad significaba casi que la libertad a morirse de hambre, porque difícilmente podrían realizar otras labores para poder subsistir. En cambio, por el lado de las personas libres se regían por una institución muy sólida que era el pater familias. En el pater familias se atribuía al líder de la familia, a la cabeza de hogar, un poder casi que absoluto sobre su unidad familiar. Podrían disponer incluso de los hijos para venderlos como esclavos. Esto hacía que con las personas mayores, cuando llegaban a edades adultas, pues tenían un dominio total sobre su estructura familiar. Entonces, en este contexto, esa sería la Roma que estaría recogiendo Cicerón. La Roma en el cual el poder de los viejos era evidente. Y era evidente también a través de otras instituciones. Por ejemplo, para ser cónsul, la edad requerida era de 42 años. 42 años era una edad avanzada, como lo muestra el hecho de que la esperanza de vida al nacer en esta época era de 25 años. Y otra referencia, pues, es que para retirarse del ejército, la edad de referencia era de 46 años. En síntesis,
Esta es una lectura de una obra clásica, de uno de los textos que se consideran como los más hermosos que heredamos de la antigüedad. Y es importante porque tiene varios puntos que son vigentes para las controversias actuales sobre el envejecimiento de la población. Este fue mi comentario de este viejo libro de 2062 años. Los invito a seguir viendo mi canal, a enviar sus comentarios, a hacer difusión y a suscribirse.